Hola, mi nombre es Franklin, como parte de la materia de Redes 1 del Tecnológico Edopraxis. Vamos a revisar los medios de transmisión, en este caso la fibra óptica. La fibra óptica es un medio físico de transmisión de información, usual en redes de datos y telecomunicaciones, que consiste en un filamento delgado de vidrio o de plástico a través del cual viajan pulsos de luz láser o luz LED, en el cual se contienen los datos a transmitir. A través de la transmisión de estos impulsos de luz se puede enviar y recibir información a importantes velocidades a través de un tendido de cable, a salvo de interferencias electromagnéticas, velocidades altas para transmitir grandes cantidades de información. Esto hace que la fibra óptica sea uno de los medios de transmisión por cable más avanzado que existe al momento. ¿Cómo funciona la fibra óptica? Los principios básicos de funcionamiento se justifican aplicando las leyes de la óptica geométrica, principalmente la ley de la refracción, el principio de reflexión y la ley de Snell. Así, dentro de la fibra los haces de luz quedan atrapados, no pueden salir, y dadas las propiedades físicas del revestimiento y el ángulo de refracción adecuado, transportan la información hasta el destino finalmente. Tenemos una imagen donde que se puede revisar cómo se transporta esa información. Tenemos la entrada de información de tipo que puede ser datos, voz o video. Ingresa un codificador analógico a digital, transforma esta información en pulsos de luz que viajan a través de la fibra óptica hasta la salida, donde que de nuevo se vuelven a transformar y decodificar, y donde tenemos el voz o el datos o el video que ha sido enviado desde un inicio. La implementación de la fibra óptica es heredera de mucho tiempo de investigación y experimentación sobre la luz y sus propiedades. Los dos principios físicos por los que la fibra funciona son la refracción y la reflexión. La refracción es el cambio de dirección que llevan las ondas cuando pasan de un medio a otro, y la reflexión es el cambio de dirección de la onda pero hacia el origen. Esto es lo que sucede cuando nos miramos en el espejo. Sin la reflexión no se podríamos ver nuestro reflejo. En el ejemplo tenemos la fuente de luz donde que se produce la refracción y la reflexión, todo esto dentro de la fibra. La fibra óptica como tal no gozaba de interés de los ingenieros y científicos hasta 1950. En 1970 sería fabricada la primera pieza usando impurezas de titanio en sílice. Y por otra obra de varios científicos se pudo realizar la primera transmisión de información a través de este medio en el 22 de abril de 1977 en Long Beach, California. En la década de los 80 se perfeccionó y se empezó a implementar a escala internacional. El funcionamiento de la fibra óptica se basa en transmitir por el núcleo de la fibra un haz de luz, tal que éste no atraviesa el revestimiento, sino que se refleja y se siga propagando. Esto se consigue si el índice de refracción del núcleo es mayor al índice de refracción del revestimiento, y también si el ángulo de incidencia es superior al ángulo límite. La fuente de luz puede ser una luz láser o una luz LED. Las fibras que utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya que permiten enviar gran cantidad de datos a una gran distancia. La estructura de una fibra óptica por dentro. El elemento central dieléctrico es un filamento que no conduce electricidad y que ayuda a la consistencia del cable, entre otras cosas. El hilo de drenaje de humedad. La finalidad es que la humedad salga a través de él, dejando al resto de los filamentos libres de humedad. Las fibras es la parte más importante del cable, ya que es el medio por donde se transmite la información. Puede ser de silicio, que es vidrio, o plástico muy procesado. Aquí se producen los fenómenos físicos de reflexión y refracción. Entre más puro es el material, mejor es la transmisión. Una simple impureza puede desviar el haz de luz, haciendo que se pierda la información o no llegue completa la información. La cinta de Miller es una capa fina de poliéster que cumple un rol aislante. La cinta antillama es un cobertor que sirve para proteger al cable del calor y las llamas. Los hilos sintéticos de Kevlar son hilos que ayudan a la consistencia y protección del cable. El hilo de desgarre son hilos que ayudan a la consistencia del cable.
y la vaina es la capa superior del cable que provee aislamiento y consistencia al conjunto que tiene en su interior. Los tipos de fibra. Este agrupamiento se debe a la forma en que transmiten la luz dentro de la fibra. Una fibra es monomodo y la otra es multimodo. En las imágenes podemos revisar cómo es en la dimensión de la fibra multimodo y de la fibra monomodo, así como la longitud de onda que tiene cada uno. La monomodo se transmite un solo haz de luz por el interior de la fibra. Tiene un alcance de transmisión de 300 kilómetros en condiciones ideales, siendo la fuente de luz una luz láser. La fibra multimodo puede transmitir varios haces de luz por el interior de la fibra. Se utiliza para distancias cortas de propagación, alrededor de 2 o 3 kilómetros. La fuente de luz son luz de diodos LED de baja intensidad. Esta fibra es más económica y más fácil de instalar. En el segundo gráfico tenemos cómo se refleja la luz en una fibra multimodo con varios haces de luz y cómo se refleja la luz en una fibra monomodo que se utiliza para largas distancias. Tipos de conectores en fibra óptica. Los conectores son los que van en las puntas de los cables de la fibra. Y aquí tenemos en la imagen los diferentes tipos de conectores que tenemos. El FC, que se utiliza en la transmisión de datos y telecomunicaciones. El FDI, que se utiliza para redes de fibra óptica. El LC y el MT Array, que se utilizan en transmisiones de alta densidad de datos. Se utilizan más que nada en servers o storage. Tenemos los conectores tipo SC y SC duplex, que se utilizan para transmisión de datos, y los conectores tipo SC, ST o BFOC, que se utilizan en redes de edificios y en sistemas de seguridad. El grosor del filamento de una fibra óptica es comparable al grosor de un cabello humano, es decir, aproximadamente 1.1 milímetros. En cada filamento de fibra óptica podemos apreciar tres componentes: la fuente de luz, que puede ser una luz láser o una luz LED, el medio de transmisión, que es la fibra óptica, y el detector de la luz, que es un fotodiodo. ¿Cuáles son las ventajas de la fibra óptica? Entre algunas de las ventajas tenemos que es de multiprotocolo, se puede utilizar varios protocolos de transmisión, es escalable, lo que significa que se puede seguir creciendo. Es segura, ya que no hay manera de acceder a los datos transmitidos sin romper el cable de la fibra. El cable de la fibra es muy liviano y se correa muy poco. La señal se pierde muy poco a lo largo del cable. Existe capacidad para gran volúmenes de datos. Y tenemos algunas otras ventajas. La banda de paso es muy ancha, lo que permite flujos de información muy elevados. Es de tamaño muy pequeño, por lo que ocupa poco espacio. Inmunidad total a las perturbaciones de origen electromagnético. No produce interferencias con otros dispositivos. Insensibilidad a las señales parásitas, lo que en medios industriales es muy utilizado y se producen bastante, que es las interferencias. Gran resistencia mecánica, lo que facilita la instalación. Resistencia al calor, al frío y a la corrosión. Y facilidad de ubicar los cortes debido a un proceso basado en la prueba y error en la distancia de los cables. A pesar de las ventajas que existen, la fibra óptica presenta una serie de desventajas frente a otros medios de transmisión, siendo las más relevantes las siguientes. El conjunto de conectores, cable, placas y dispositivos para fibra son más caros que los dispositivos de otro tipo. La fibra es frágil, lo que complica un poco la instalación. Los empalmes entre fibra son complejos, con lo cual a veces hay que contratar una empresa especializada para realizarla. Siempre se va a necesitar un conversor de tipo óptico o eléctrico, ya que es casi imposible tener toda una red instalada
solo con fibra. No se puede transmitir electricidad para alimentar repetidores intermedios. La necesidad de efectuar procesos de conversión eléctrica óptica. La fibra óptica convencional no puede transmitir potencias elevadas. Algunas de las aplicaciones que se utilizan en comunicaciones con fibra óptica son el Internet, donde el servicio de conexión a Internet por fibra óptica es la más utilizada en la actualidad. Tenemos las redes de fibra óptica, donde la fibra óptica se emplea cada vez más en comunicación debido a la alta capacidad que tienen para transmitir información. La telefonía, se dispone de sistemas de transmisión por fibra óptica para mejorar los niveles de red en telecomunicaciones. Disponemos de sensores de fibra óptica para medir la tensión, la temperatura, la presión y otros parámetros, y con su tamaño pequeño, al no circular corriente eléctrica por ello, le da ciertas ventajas como con respecto al sensor eléctrico. Utilidades de la iluminación con la fibra óptica, donde se puede iluminar cualquier espacio debido a las ventajas que presenta. Ha empezado a ser muy utilizado en este aspecto. Tenemos unas imágenes que podemos observar la fibra óptica utilizada en diferentes aspectos, y tenemos también un gabinete con fibra donde se puede observar los cables amarillos son fibras ópticas monomodo que se utilizan para backbone, y los cables naranjas y agua son fibras multimodo. El Internet es uno de los principales beneficiados de esta tecnología, y seguramente en este momento, gracias a una conexión de fibra óptica, es posible que ustedes estén viendo la transmisión de audio y video en mejor calidad y con fluidez. Gracias a la fibra óptica se puede descargar gran cantidad de información, escuchar música, jugar en línea, entre otras actividades. Además del crecimiento de la fibra óptica, contribuye en varios campos como la dinamización de la economía y el impulso a la innovación. En la llamada sociedad de la información, prácticamente todo se realiza con el apoyo de la conectividad, y es precisamente ahí cuando la fibra óptica cobra importancia, ya que facilita y mejora nuestra calidad de vida. Gracias.